Documento confidencial. Subsiste por los aportes que sus seguidores realizan. No importa el valor. Puedes hacerlo llegar a través de PayPal a documentoconfidencial593@gmail.com. La espeluznante historia del exitoso médico que asesinó a su esposa, a sus hijos y a sus padres sin piedad. Jean-Claude Roman no quería testigos. No quería ver reflejado en la mirada de los otros su estrepitoso fracaso, ese que arrastraba a la sombra de sus audaces y continuas mentiras. Por eso, Jean-Claude, que se decía médico y se hacía pasar por un funcionario importante y trabajador de la Organización Mundial de la Salud, decidió el sábado 9 de enero de 1993 iniciar un periplo homicida. En pocas horas organizó una espeluznante matanza que incluyó a todos sus familiares directos. Vayamos a la historia del embustero ególatra que, para preservar quién sabe qué imagen construida en su enferma mente, se convirtió en un asesino, en el peor de todos. El viernes 8 de enero de 1993, Jean-Claude llegó de trabajar en su oficina en la Organización Mundial de la Salud de Ginebra con su BMW y estacionó en la puerta de su casa. De allí fueron con su esposa Flores a buscar a los chicos al colegio Saint-Vincent-de-Paul. Se sentía atrapado, tenía deudas por el auto, con los bancos, sus amigos le pedían que les devolviera su dinero. Calculaba que no tenía más de 10 días antes de que explotara la bomba. No esperaría tanto. Esa madrugada en la que comenzó el horror, Roman tenía 38 años. Estaba a un mes de cumplir 39. Y para todos, vecinos, amigos y familiares, era una excelente y exitosa persona. Pero ese sábado 9 de enero de 1993 terminó con todo aquello que había edificado sobre los terrenos resbaladizos de su imaginación enferma. Primero mató con un rodillo de Amazara Flores, de 37 años, a puro golpe. Eran las 8 de la mañana. Lo lavó cuidadosamente y siguió su siniestro plan. Un poco más tarde les dio de desayunar cereales a sus hijos, mientras estos veían la televisión. Caroline, de 7 años, quiso ir a buscarle una bata a su papá. Le pareció que tenía frío. Él, en cambio, le tocó la frente y le dijo que estaba caliente, que tenía fiebre y que debía acostarse en su cama. Buscó la carabina calibre 22 que le había regalado su padre el día que cumplió 16 años. Fue al dormitorio y le disparó por la espalda, sin titubear, a su pequeña hija. Fueron 5 tiros con silenciador. Una bala le atravesó el corazón de lado a lado. La tapó con una manta y la almohada. Utilizó el mismo procedimiento con su hijo menor, Anthony, de 5 años, a quien le dio de tomar un supuesto medicamento y lo envió a su cama. Una vez acostado, tomó su carabina y le tiró directo a la cabeza. Lo tapó con el edredón. En la casa familiar de los Roman, un paradisíaco lugar cerca de la frontera franco-suiza, reinó el silencio. Luego de limpiar la escena, decidió salir a pasear. Fue al kiosco de diarios y compró algunos. Un rato después fue hasta el buzón para recoger su correo. Cuando entró de nuevo a su casa, aprovechó para limpiar la carabina y la guardó en su funda. Se dispuso a salir hacia el hogar de sus padres, a unos 75 kilómetros de allí. Antes se cambió de ropa, se puso una chaqueta vieja y unos jeans para evitar que el perro de sus padres lo ensuciara cuando le saltara encima moviendo su cola. Siempre lo hacía. En el coche puso su portatrajes donde llevaba la ropa que usaría esa noche para una cena con su amante, Chantal Delande, en París. Encendió el motor y se puso en camino. Llegó a la casa de sus padres a eso de las 2:30 del mediodía. Estaba estacionando el auto cuando su padre, Aimé, salió a la puerta para recibirlo. Anne-Marie, su madre, había preparado el almuerzo. Comieron los 3 juntos. Después, fríamente, se puso manos a la obra. Era la segunda parte de su plan. Le pidió a su padre que subiera al primer piso. Quería mirar con él la ventilación de ese placar que tenía tan mal olor.
Se cree que subió con su carabina y que ellos no sospecharon nada. Aimé se arrodilló en el piso para mirar el conducto de ventilación. 2 certeras balas disparadas con silenciador atravesaron su espina dorsal y no se habría dado cuenta de nada. Murió inmediatamente sin aspavientos. Jean-Claude lo tapó con una colcha. ¿Quién sabe con qué excusa hizo luego subir a su madre a un salón que nunca utilizaba? Esta vez algo salió mal porque ella no le dio la espalda todo el tiempo. De pronto se dio la vuelta y habría visto a su hijo apuntándola. Llegaría a decir: ¿qué está pasando? Pero los tiros que entraron de frente por su pecho la callaron de inmediato. Su dentadura postiza voló por los aires y aterrizó en el piso. El cínico Jean-Claude declaró en el juicio que se la volvió a poner en la boca antes de taparla con la colcha verde. El labrador blanco de los Romand ladraba enloquecido. Era un testigo demasiado ruidoso del horror. Baleó a la mascota y la tapó como al resto de sus familiares. Otra vez procedió a lavar la carabina. Se puso el traje y le avisó a Chantal que saldría para París. Eran las 2 de la tarde. Jean-Claude quería llegar a la misa donde estaba su amante Chantal, dentista cirujana de profesión, con sus hijas. Llegó tarde, a las 19:30. Optó por no llamar la atención y quedarse al fondo. Luego las acompañó al departamento de Chantal, donde ella se maquilló y se preparó para la cena. En el viaje, en auto, ella se armó de coraje. Le reclamó el dinero que le había prestado hace un tiempo atrás. Él prometió devolvérselo el lunes, cuando hubiera bancos. La comida esa noche sería en la casa de un supuesto gran amigo de Jean-Claude, llamado Bernard Kouchner, que Chantal no conocía. Nunca llegaron. Jean-Claude se perdió en el camino. Terminó girando por unos bosques en medio de la noche. Paró el auto en la oscuridad y le dijo que tenía un regalo para ella en el baúl, que le habría comprado un collar. Se bajaron. Él sacó algo de la parte trasera y ella se puso de espaldas para recibir su presente. Fue ese el momento en que Jean-Claude le tiró un gas lacrimógeno, 2 bombas que había adquirido el 5 de enero. Pero Chantal lo sorprendería porque, en vez de entregarse a un destino evidente, empezó a luchar con todas sus fuerzas. A pesar de no poder abrir los ojos, luchó denodadamente por su vida. Gritaba tratando de alejarse. Cayeron al piso. Él le puso algo parecido a una picana eléctrica en el abdomen. Chantal vociferaba que no quería morir, que tenía hijas por cuidar. De golpe abrió sus ojos y encontró la mirada de su victimario. Algo sucedió en ese cruce de miradas que detuvo en seco la locura de Jean-Claude. Se levantaron, subieron al auto y ella comenzó a hablarle suavemente durante todo el viaje de regreso a París. Chantal quería evitar como fuera un nuevo ataque. Él argumentó que tenía un tumor en el cerebro, que eso era lo que le estaba afectando. Ella no creyó la excusa, pero le aconsejó ver a un médico urgente. La dejó en su casa y volvió manejando unos 460 kilómetros, donde lo esperaba su bella casa llena de muerte. La mañana del domingo 10 de enero abrió la puerta, que había sido recientemente renovada por Florence, para encontrarse con la quietud absoluta de su hogar. No se inmutó, estaba agotado, así que se tiró a dormir en el sillón del living. Cuando se despertó, encendió la televisión y se pasó varias horas con el control en la mano, como un autómata. A las 4 de la tarde llamó a Chantal 9 veces. La 10ª, ella atendió. En esos 13 minutos de charla, ella le recomendó otra vez pedir ayuda por su estado mental, pero quizá porque no sabía aún de los crímenes. Se animó a insistir con que le tenía que devolver su dinero. Chantal recién sabría horas después que se había salvado de un múltiple asesinato. Oscureció. Pasadas las 10 de la noche, Jean-Claude tomó los bidones de combustible que había comprado hace 3 días en el supermercado con su mujer Florence. Regó con el líquido inflamable los ambientes, los muebles, los cuerpos cubiertos. Fue a su habitación, donde en la cama descansaba bajo la colcha el cadáver de Florence,
y se puso un pijama. A eso de las 3 de la mañana del lunes 11 de enero de 1993, se decidió terminar la faena comenzada y encendió todo. El desván primero, luego el cuarto de sus hijos, después el pasillo y se encerró en su cuarto. Tomó 20 pastillas que tenía preparadas y esperó. Cuando le faltó el aire, abrió la ventana y se asomó. Se desmayó justo cuando llegaban los bomberos. Habían sido alertados por los vecinos que veían las llamas consumir la casa. Fue rescatado y sobrevivió luego de pasar una semana en coma. Los cuerpos fueron hallados embebidos en combustible y la escena criminal contó casi todo. Cuando Jean-Claude despertó, la verdad a la que tanto temía ya había aflorado. En su auto BMW, los detectives a cargo del caso habían encontrado una nota suya manuscrita. Un accidente banal y una injusticia pueden provocar la locura. Perdón, Chantal, perdón, amigos míos. Corría el año 1975 cuando Jean-Claude Romand y Florence Crowlett se conocieron en los pasillos de la facultad. Él estudiaba medicina y ella bioquímica. Jean-Claude decidió que era la mujer perfecta para él. Pero la seducción tuvo sus bemoles y le llevó un buen tiempo enamorarla. Recién se pusieron de novios en 1978. Fue por entonces que se tienen los primeros registros de sus mentiras. Él abandonaría la facultad en segundo año, pero sostuvo hábilmente la ficción de que seguía estudiando. Nadie tenía por qué desconfiar del amable y dulce Jean-Claude. Los fracasos no trascendieron y encontró una simple solución en la mentira. Mientras tanto, Florence cambió de carrera. Quería ser farmacéutica. Finalmente, contrajeron matrimonio el 19 de septiembre de 1980. El lugar escogido para el festejo fue la propia casa de la familia de Florence, cerca de Annecy. Hubo 150 invitados. En 1981, Florence se recibió, al mismo tiempo que él daba el examen para convertirse en médico residente en París. Al menos eso fue lo que Jean-Claude dijo y nadie cuestionó. Aimé Romand, ex guardia forestal, y Annie Marie, sus padres, no cabían en sí del orgullo que experimentaban por su hijo único. Ya le habían comprado un departamento. La propiedad sería luego vendida por él para solventar su vida de mentiras, y estaban felices de ayudarlos. En 1983, Jean-Claude anunció que lo habían contratado en la OMS, en la sede de Ginebra. Felicidad generalizada. Florence y Jean-Claude progresaban. Se mudaron de ciudad y tuvieron 2 hijos. Tenían una vida social activa, vacaciones y participaban de las reuniones escolares de la escuela. Florence, además de tener su negocio como farmacéutica, daba catecismo. El lado oscuro de Jean-Claude era insospechable. Sus métodos para conseguir dinero fueron escalando en audacia, estafas y más estafas a amigos, familiares, conocidos. Nadie parecía detectar que estaban frente a un mentiroso patológico y a un desfalcador. Entre los años 1985 y 1993, Roman consiguió hacerse de más de 450,000 euros de gente conocida. Les daban sus ahorros, convencidos de las buenas inversiones que el exitoso médico de la OMS conseguía en bancos de células o novedosos medicamentos oncológicos. La promesa era que el dinero tendría muy buen rendimiento. Los hermanos de Florence, Emmanuel y Jean-Noël, le dieron unos 5,000 euros. Pierre, su suegro, 161,000 euros. Un tío de la familia, 9,000 euros. Chantal, 137,000 euros. Y sus propios padres, todos sus ahorros. La farsa estaba perfectamente montada y duró 18 años. Cuando las cosas se complicaban, él encontraba siempre alguna buena excusa para conmover o para los reclamos. En una etapa hasta se inventó un linfoma, cáncer en la sangre. ¿Quién le reclamaría su dinero a un enfermo oncológico? Por otra parte, Jean-Claude mantenía una férrea rutina de trabajo.
A su familia le había prohibido llamar a su despacho del tercer piso del edificio de la OMS. No podía ser molestado. Por ello, para las urgencias les dio un aparato de radiollamado. Mientras todos creían que estaba allí, en ese célebre y moderno edificio a pocos kilómetros de su casa, Jean-Claude en realidad paseaba por bosques y montañas, lagos y caminos, shoppings y bibliotecas. Todos los jueves el doctor iba a dar cursos a Borgoña. Como pasaba cerca de lo de sus padres, desayunaba con ellos. Cuando viajaba les traía regalos del aeropuerto a sus hijos. Actuaba su papel a la perfección cada día de su vida. Pero algo cambió en la Navidad de 1992. Pocos días antes de los asesinatos, su castillo dorado en naipes comenzó a desmoronarse. Florence estaba muy molesta con él y tuvieron una fuerte discusión. Una vecina, cuyo marido también trabajaba en la OMS, le había contado del maravilloso árbol de Navidad que habían armado en el lobby del edificio de la organización. Había ido con su marido y sus hijos. Florence estalló de rabia y le recriminó a Jean-Claude no haber tenido la delicadeza de llevarlos. ¿Por qué no los había invitado? Se quejó y se enojó más que nunca. Jean-Claude se vio acorralado. Además, su madre le había pedido parte del dinero que tenía invertido con él. Y para colmo, su amante Chantal también quería su plata. No había linfoma posible que parara estas demandas. El globo que había inflado durante tantos años estaba por pincharse. Se dedujo que esta sumatoria de hechos lo habrían conducido a la decisión final: terminar con todos para evitar ser descubierto y tener que enfrentar el bochorno. Tuvo que confesar sus mentiras, que no era médico especialista en enfermedades cardiovasculares, que había dejado sus estudios de medicina en segundo año de la carrera, que nunca tuvo un linfoma ni un tumor, que no trabajaba en la OMS en Ginebra, ni tenía oficina allí, que no había viajado jamás por trabajo, que nunca había dado conferencia alguna y que no había ganado un solo sueldo en su vida, que había vivido con el dinero en las estafas a sus conocidos y parientes, que en vez de ir a trabajar había vagado por ahí todos los días durante años, que las vacaciones, colegios, el BMW y la nueva camioneta Range Rover los había pagado con el fruto de sus desfalcos. Esa era la insoportable verdad que exitosamente había ocultado durante 18 años. Tiempo después de los asesinatos, la familia Clolet recordó algo macabro. Pierre Clolet, el suegro de Jean-Claude, había muerto el 23 de octubre de 1988 al caer de la escalera mientras estaba con su yerno. Y era precisamente él, Jean-Claude, el que manejaba todo su dinero. Cualquier elucubración no sería desacertada. Fue detenido, investigado y juzgado. El juicio terminó el 2 de julio de 1996 y Jean-Claude Roman fue condenado a prisión perpetua con posibilidad de salir cuando llevara 22 años de encarcelamiento. Durante los 6 días de audiencias, el acusado no miró jamás a su familia política, no pidió perdón ni dio excusas. Sus respuestas a las preguntas fueron amables, pero más bien se mostró frío e imperturbable. Solo se lo vio conmovido al tercer día, cuando estaban hablando de su perro. Cuando el sustituto del procurador entró a la cocina de la casa de los Roman el 11 de enero, durante la investigación, lo sorprendió un cartelito de Anthony pegado en la pared: «Papá, te amo». El funcionario le admitió al canal de televisión que parecía la casa de la felicidad, demasiado perfecto para tan horrendo final. Se calculó que la familia gastaba por mes unos 9.150 euros y que esa fachada perfecta se le había vuelto insostenible al acusado. Los psiquiatras que entrevistaron a Roman en aquel momento le diagnosticaron desorden narcisístico de la personalidad con posibles tendencias psicopáticas. De su vida afectiva trascendió que durante su tiempo en la cárcel habría tenido un romance con una ex maestra de Anthony. En el 2015 cumplió el tiempo indispensable que debía estar en prisión,
Desde entonces comenzó a pedir la libertad condicional a la que la familia Crolet se opuso fervientemente. El 8 de febrero de 2019, el Tribunal de Aplicación de Penas estimó que liberarlo era prematuro y se lo denegó. Jean-Claude Roman apeló a la Corte de Apelaciones. Esta vez sí se la concedieron. La noche del viernes 28 de junio de 2019, a las 3:30 de la madrugada, Jean-Claude Roman, que hoy tiene 66 años, salió de la prisión de Saint-Maur. Ya ha pasado 27 años desde aquella sangrienta madrugada en la que un padre de familia decidió cambiarse al bando de los asesinos seriales. Sin embargo, el asombro y el horror que provocaron sus atroces crímenes siguen habitando en la memoria estremecida de todos los franceses.